Ahí me tocó, después, bueno, yo me fui a otro lado, estuve 2 años en Mar del Plata, entonces, bueno, pero trabajábamos y qué cantidad de gente que había en esa escuela de servidores, ¿no? Era impresionante. Ahora se tiene que remontar y ojalá todos perseveren, los servidores, porque es importante la formación. Y para el discernimiento es fundamental la formación, la preparación, la experiencia. La formación y la experiencia. Qué interesante cuando nosotros descubrimos que el discernimiento puede tener dos acepciones dentro de la espiritualidad católica y sobre todo de la espiritualidad carismática católica. El discernimiento, la palabra discernimiento viene del latín, discere, que significa dividir, discriminar, seleccionar, separar, pero separar para entender, comprender, no de manera negativa, sino para tratar de entender a ver qué pasa, qué sucede. Entonces yo discrimino en una oración cómo fue la alabanza, cómo fue el canto, cómo estuvo la profecía, cómo estuvo la oración en lengua. Al terminar el grupo de oración yo tengo que aplicar este discernere, ¿no? este discernimiento, esta discriminación. También muchas veces nosotros decimos que el discernimiento hay que aplicarle otra palabra que significa discernimiento de espíritus. Vivimos en un mundo donde hay influencia de varios espíritus. Vivimos en un mundo donde hay influencia de varios espíritus. Nosotros podemos catalogar estos diversos espíritus en 3. San Ignacio de Loyola, que es maestro en discernimiento a nivel universal de toda la Iglesia Católica, no solamente de los jesuitas, que él es el fundador. San Ignacio dice que está el buen espíritu y el mal espíritu. O sea, el buen espíritu, el espíritu de Dios, y el mal espíritu es del demonio y de los ángeles caídos. El buen espíritu también entran los ángeles buenos, que te inspiran cosas positivas, cosas para edificarte, no para destruirte. Nosotros agregamos otro tercer espíritu, que lo saco de otros autores también, católicos, que es el espíritu humano. Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu, dice San Pablo. La antropología de San Pablo dice que tenemos estas 3 integración en nuestra forma de ser, en nuestra composición. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde está el espíritu? En el centro del alma. Ahí se comunica directamente el Espíritu Santo con nuestro espíritu y repercute en el alma, que el alma está compuesta de la mente, de los sentimientos, de la razón, etcétera, de la memoria, en psicología, ¿no? En psicología antes se hablaba de los trastornos del alma, después se sacó y se puso los trastornos del estado de ánimo. Se sacó el alma y se puso estado de ánimo. Lo anímico, el alma tiene vida, el principio de vida, pero si no está influida por el Espíritu Santo, no tiene conexión con la divinidad, con lo trascendente. Queda solamente en un bien inmanente, en un bien mundano, esa alma, cuando no tiene la conexión y no tiene la influencia de Dios, y para eso necesita estar en gracia, o sea, no estar en pecado grave. Si está en pecado grave, está oscurecida esa alma. No tiene contacto, no tiene la luz divina. Esto lo sabemos de la Iglesia Católica, en la tradición ya, y en el catecismo, y en la catequesis, y en la preparación para la comunión, para la confirmación, por la confesión, por la vida sacramental que necesitamos todos vivir. Bueno, el discernimiento viene entonces, nosotros dijimos de esta palabra, pero tenemos que hablar del espíritu.
dominico italiano Scaramelli va a definir el espíritu como un impulso, una moción también, moción de tendencia, de movimiento, o inclinación interna de nuestra alma hacia cosa que respecto de la inteligencia es verdadera o falsa, y respecto de la voluntad buena o mala. O sea, el espíritu nos inclina a través de nuestra inteligencia a lo que es verdadero o a lo que es falso, a la mentira. Depende la inspiración del espíritu. Y respecto a la voluntad, a lo que es bueno o a lo que es malo, para distinguir, ¿no? Y a la parte del sentimiento, lo que es agradable y lo que es desagradable. Vamos a dividir al ser humano en entendimiento, sentimiento y voluntad. Esto es importante, sacando de Scaramelli esta distinción, aunque lo usa también el padre Alberto Ibáñez Padilla en las convivencias, sobre todo la de Cristo, cuando habla del buen espíritu y el mal espíritu en el entendimiento, en el sentimiento y en la voluntad. Pero está sacada, no es un invento del padre Alberto Ibáñez Padilla, está sacada de la espiritualidad tradicional de la Iglesia, la espiritualidad católica, que nosotros estamos llamados a ejercerla y a vivirla. Dice, todos los espíritus pueden reducirse, como dije yo recién, a estos tres. El espíritu divino es una moción. El espíritu divino, el buen espíritu, es una moción interna o externa, porque también puede venir de afuera y nos inspira, pero acuérdense que desde el bautismo nosotros recibimos ya el Espíritu Santo, que siempre nos inclina a la verdad, al bien, nos aparta de la falsedad y de la mentira y del mal. Por ello siempre el Espíritu Divino es santo. El mal espíritu diabólico es un impulso o movimiento interno o externo, porque puede también tomar algunas áreas de nuestra personalidad del mal espíritu, como pasa con este joven epiléptico, que toma su cuerpo, puede tomar nuestro entendimiento con imaginaciones. El mal espíritu puede tomar nuestros sentimientos con tristeza, con angustia, con desesperación, con ira, con enojo, con bronca, con odio. Puede tomar el sentimiento y puede tomar nuestra voluntad con desgano, con dudas, con no desear seguir a Dios, apartarme del camino. Siempre el diabólico me aparta del bien y me lleva a la mentira, a la falsedad. Y el espíritu humano, ¿cómo definimos al espíritu humano? Es una inclinación de la naturaleza humana que tiende a hacer el bien si está guiada por el buen uso de la razón. A hacer el bien si está guiada por el buen uso de la conciencia y de la razón. Pero a hacer el mal si está corrompida por el pecado original y si la persona está viviendo el pecado, la lleva a la corrupción. Es el espíritu humano. Por eso, no toda tentación es del demonio. También puede ser del espíritu humano inclinado al mal, porque está viviendo el pecado. O está saliendo del pecado y su naturaleza viciada por el pecado la tiende también al mal. Por ejemplo, una persona que siempre tuvo una adicción, por ejemplo, al tabaco o al alcohol, cuando empieza a curarse y empieza a rehabilitarse y empieza a salir de esto, la naturaleza le va a querer llevar de nuevo, que está inclinada, y no es el demonio, sino es su misma enfermedad, porque quedó enfermo por este pecado, porque es un pecado la adicción, aparte de ser una enfermedad, es un pecado. En la Iglesia dice que es un pecado. Es una adicción, una enfermedad, se lo dice el trastorno, el DSM-5, el manual de los trastornos psiquiátricos,
que es una enfermedad, pero nosotros sabemos en la Iglesia Católica que es un pecado, como la homosexualidad, o como por ejemplo la adicción al sexo. Cuando una persona está continuamente teniendo sexo, cuando corta se convierte por una gracia especial de Dios, el demonio la va a tentar en eso luego de estar en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya estuvo acostumbrado a tener sexo y le va a costar más que aquella persona que no tuvo tanto sexo, tantas relaciones. ¿Se entiende? A María Magdalena le costó un montón estar en gracia de Dios, tanto que Jesús la liberó de 7 malos espíritus. Lo dice San Lucas y lo dijo ayer el Evangelio de San Marcos que escuchamos en la misa. Aquella se le presentó a María Magdalena, de la cual el Señor sacó 7 espíritus malignos, malos. El demonio habita, cuando la persona está totalmente en pecado, habita como en su casa. Entra y sale sin que la persona que está en el pecado se dé cuenta, porque ya está viviendo en el pecado, ya está viviendo en el odio, en la violencia. Entonces el demonio de la violencia entra y sale como en su casa. Ya está viviendo en el sexo, entonces el demonio de la lujuria entra y sale como en su casa. Por eso no tiene remordimiento, por eso no tiene escrúpulo, por eso no se plantea dejar ese mal. En cambio, cuando la persona se está convirtiendo y se está apartando, el demonio va a intentar tentarla y ahí la persona se empieza a dar cuenta, pero recién se empieza a dar cuenta y a tomar conciencia cuando está en el camino de Dios. Y a los que ya están hace mucho, como todos ustedes me imagino que estamos hace mucho en el camino de Dios, el demonio trata de volvernos tibios, relajados. No, total, esto es un pecadito, no pasa nada. No voy a ir al grupo hoy porque la verdad tengo un cansancio, un estrés, estuve toda la semana trabajando como un negro, entonces no. Y falto al grupo de oración y se va debilitando mi voluntad. Un pecadito acá, otro pecadito en otro lado, otro pecadito, y se me voy relajando. Y después me agarra de gano hasta para hacer mi oración personal y voy perdiendo el contacto con lo divino y viene cualquier tentación fuerte y caigo. Porque ya estoy desarmado. Así los pequeños pecados veniales, que yo no los corrijo, me va a llevar al pecado grave, porque ese es el fin del demonio. Y esto tenemos que saber discernirlo. Todo esto me va a ayudar a discernir. El espíritu humano colabora con el espíritu divino o se entrega al mal a través del pecado. Nosotros dijimos que el discernimiento es distinguir, separar, dividir, y que viene el discernere, que habíamos dicho. Entonces, hay 2 tipos de discernimiento. Hay 2 tipos, esto para introducción, ¿no? Está el discernimiento que le llama la Iglesia adquirido. Nosotros le llamamos el arte del discernimiento o la ciencia del discernimiento adquirido, ordinario también le dice los tratados de espiritualidad, y está el discernimiento extraordinario, o también le llamamos nosotros infusor o carismático. Tenemos que saber distinguir estos 2 tipos de discernimiento para no confundirnos. Entonces está el discernimiento adquirido u ordinario, natural también llaman otros, y el discernimiento infuso, sobrenatural, extraordinario, carismático. ¿Por qué? Porque el adquirido yo lo voy adquiriendo con la preparación que yo voy haciendo. Es el discernimiento más difícil. ¿Por qué el más difícil? Pero es el más provechoso, porque implica formación de mi parte. Esto que están haciendo ustedes es una formación en el discernimiento. Hay una formación, tengo que leer autores sobre el discernimiento,
Yo tuve un buen director espiritual que escribió un montón de libros de discernimiento, que es el jesuita Guillermo Randler. Dar razón de Dios, el discernimiento como ayuda espiritual y psicológica. Este escribió con un psicólogo, con Horacio Muñoz Larreta, psicólogo, y este escribió él, y hay varios libros sobre el discernimiento que tiene también aplicado a los santos, a Santa Teresa, a distintos santos, a Antonio María Claret también. Guillermo Randler va a decir que el discernimiento, en uno de sus libros, hay que formarse, hay que leer sobre el discernimiento. La Sagrada Escritura me muestra distintos fundamentos. Ahora vamos a entrar en el discernimiento. Este es el discernimiento adquirido que yo voy preparando el camino a nivel personal, también con un buen acompañante espiritual. Yo no puedo crecer espiritualmente si no tengo acompañante. Necesito de un acompañante espiritual, ya sea sacerdote, religiosa, monja o laico. Un laico crecido, ¿no? Un laico que verdaderamente me ayude. El discernimiento implica también el adquirido, aparte de la formación, aparte del acompañamiento, que yo aplique en el grupo de oración. Si yo no aplico en el grupo de oración el discernimiento, tampoco vamos a crecer en el discernimiento. Hay dos tipos de discernimiento también, podríamos decir, a nivel de la modalidad. No a nivel de la clasificación primera, sino de la modalidad personal y comunitaria. Nosotros en la Renovación Carismática Católica, ¿cuál hacemos? El comunitario. El comunitario, el discernimiento comunitario. ¿Por qué? Porque hacemos al terminar la oración, al menos yo cuando guiaba el grupo de oración de jóvenes, yo varios años guié un grupo antes de entrar con los franciscanos, guié un grupo de oración de jóvenes, era coordinador. Y yo aplicaba, hacíamos formación todos los encuentros, tenía una pequeña charla de 20 minutos, luego el canto, la preparación, en la oración misma había manifestación de carismas en esa oración, en ese grupo, hacíamos silencio para la profecía, los mensajes, abríamos la palabra, si alguien enfermo estaba, rezábamos por sanación por ese enfermo. O sea, ejercitábamos los carismas en el grupo de oración. No solamente íbamos a pedir y a pedir, sino alabábamos, glorificábamos y hacíamos y ejercíamos los carismas. Y también el Jaris, que nosotros actualmente, yo soy de Jaris y tenemos también nuestros grupos de oración, tenemos 7 comunidades de oración. Y también nosotros ahí tenemos formación y hemos tenido también momentos de orar por los enfermos dentro de las comunidades. Algunas veces uno se olvida o cree que tiene que venir un gran predicador o sanador para recién sanar, y el grupo de oración Dios se manifiesta para que haya sanación. Somos grupos carismáticos, no grupos de reflexión, no grupos de intercesión solamente. Grupos carismáticos, donde hay que poner en ejercicio los carismas. Luego discerníamos. Yo terminaba el grupo y le decía a los jóvenes, bueno, a ver, ¿cómo se sintieron en la charla? ¿A alguien les llegó la charla? Y bueno, uno comentaba que sí, este aspecto de la charla, este otro. Y la oración, a ver, vamos por parte de la oración. Al comienzo que pedimos perdón. ¿Les llegó el perdón? La alabanza, la palabra, la oración en lengua, el canto en espíritu. Y ahí vamos discerniendo. Y ahí uno sabía si tenía carisma o no, porque cuando a uno solo del grupo le llegó esa profecía, significa que ese hermano, esa hermana que dio la profecía, tiene carisma. Porque la comunidad confirma el carisma. Siempre la comunidad es la que confirma el carisma.
Ahora vamos a ver después en los pasos del discernimiento comunitario, porque hay varios pasos del discernimiento comunitario, ¿no? Bueno, este es el adquirido. ¿Y cuáles son los medios para alcanzar el adquirido? La oración, principalmente la oración. No solo la oración comunitaria, sino también la personal. No abandonar la vida de oración. No, pero ya está, yo estoy en 3 grupos de oración en la semana. Ya con eso ya el Señor me sostiene, porque no tengo tiempo para mi oración personal. Usted sabe, Padre, que ahora hay que tener 3 trabajos para que te alcance la plata. O 5 trabajos. Exagerando, ¿no? Pero uno se lanza a la actividad por la actividad y no tiene tiempo para estar con Dios, para estar con el Señor. Hay que estar con el Señor. El estudio, o sea, la formación, ¿el estudio de qué? De la Sagrada Escritura principalmente. Estudios bíblicos, de los santos padres de la Iglesia, de los teólogos, del magisterio, así como le leí esto que decía el Papa Francisco, que interesante, a los obispos chilenos. Esto nos ayuda a nosotros también a ver por dónde va nuestra Iglesia. Ahora la gente dejó de informarse lo que dice el Papa, porque ya está mal el Papa Francisco, ¿no? Acá no, parece que perdió interés lo que dice León XIV porque no es argentino. Todo el mundo leía lo que salía el último documento, la última carta, la última reflexión del Papa Francisco, claro, era argentino. Pero León XIV tiene cosas muy interesantes también. Hay que seguir. Tenemos que seguir en unión con el magisterio de la Iglesia. Nunca abandonar, porque es una de las fuentes de la revelación católica, el magisterio. Bueno, el estudio también de los maestros espirituales, los santos místicos. A mí me decía un teólogo que yo me formé, yo hice la licenciatura en Teología en Devoto y consulté con el padre Gerardo Sedín, era nuestro profesor también. Gerardo Sedín, muy bueno, excelente, nos daba hermenéutica, la verdad que excelente, como daba las clases, y era el secretario académico en ese momento. Y fui y hablé de él sobre mi tesis, que mi tesis era dogmática relacionada con la espiritualidad, y me dice él: mirá, Hugo, nutrite de los místicos, de los santos místicos, porque la teología dogmática se alimenta de los místicos. Tienen a la beata Ana Catarina Emmerich, tienen a, por ejemplo, Santa Ángela de Foligno, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita. Tienen al mismo San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, Santa Clara, que escribió unas cartas fabulosas, Santa Catalina de Siena. Son santos místicos y ellos nos dan alimento sólido, alimento sustancioso que nos va a ayudar. Y esto es un elemento de estudio también. Después, el tercer medio, la experiencia propia, la experiencia del crecimiento espiritual. Yo tengo que analizar mi oración personal. ¿Por qué estoy tan distraído y no puedo concentrarme? ¿Qué pasa que cada vez que voy a la oración me quedo dormido? ¿Será una tentación diabólica para no estar atento a lo que Dios me está dando?